Hola, buenas noches. Hoy vamos a ver la película Código de Lampa. El título original es The Killer, Los Asesinos. Muchos de ustedes saben que está basado en uno de los relatos más famosos de Ernest Hemingway y que ya tuvo antes una versión hecha por Robert Siodmak. Hace muy poco tiempo, él muere en el año 92, Donald Siegel, salió su autobiografía. En ella hay un prólogo de uno de sus grandes amigos, también compañero director, que fue Clint Eastwood, y con el que trabajó en varias ocasiones, y a quien quizá, y luego lo hablaremos en el debate, le debe Clint Eastwood bastante de su experiencia cinematográfica. En el final de su prólogo, un prólogo realmente emotivo y yo diría muy brillante, dice, refiriéndose a Donald Siegel: puede transmitir la información más inteligente a los jóvenes cineastas de hoy en día, porque quizá de los directores que hoy trabajan, Clint Eastwood es el que mayor poder de cautivación tiene. Estamos hablando naturalmente de un cineasta que quizá algunos se sientan sorprendidos, algunos de ustedes, por estar en una lista de lo que se supone que es en este programa las mejores películas de la historia del cine. Pero una vez que estaba establecida en la lista de nuestro espacio, nos encontramos con la agradable sorpresa de que la revista Premiere, en su lista de las 100 mejores películas de la historia del cine, incluía precisamente esta Código de Lampa o The Killers. Estamos hablando, por supuesto, de un realizador magnífico que tiene obras, yo diría, maestras o magistrales, como Brigada Homicida, como La Gran Estafa, también conocida como Charlie Warrick, o como, ¿por qué no?, Harry el Sucio, una de las películas de acción mejores del cine americano. Pero para hablarnos de Donald Siegel y de su poder de cautivación, como decía Clint Eastwood, está esta noche con nosotros Fernando Méndez Leite. Muy buenas noches, Fernando. Hola, Luis. Y dinos algo, introdúcenos un poco al personaje y a esta película. Bien, yo, más que hablar de Donald Siegel, que es un director que a mí me interesa solo en algunas ocasiones y no en todas, me gustaría hablar de esta película, porque esta película sí que yo creo que supuso una sorpresa a mediados de los años 60 cuando se produjo. Esta película está hecha el año 64, se estrenó inmediatamente en España, aunque un poco de tapadillo. Yo creo recordar que incluso cuando se estrenó no la vi, que la vi ya en programa doble. Y que se estrena o se produce en un momento en que el género de la serie negra, el género de los gángsters y de los delincuentes y de los policías, etcétera, etcétera, estaba un poco en declive, es decir, se había convertido en un género un poco de serie B, y con honrosas excepciones de algunas películas importantes que todavía se habían hecho dentro del género, pero no nos acordábamos ya de él más que un poco como una reliquia, como algo de los años 30 y sobre todo de los 40 y primeros 50. Entonces Código de Lampa de pronto resucita el cine negro, lo vuelve a poner de actualidad, lanza a un actor secundario que evidentemente ya estaba haciendo algunos papeles muy importantes, que era Lee Marvin, que acababa de hacer El hombre que mató a Liberty Balance y La taberna del irlandés, pero realmente Código de Lampa lo coloca otra vez arriba y plantea una historia más o menos habitual dentro del género, la historia de un atraco y de un hombre engañado por la mujer que ama, pero sin embargo lo plantea de una manera radicalmente distinta y sobre todo completamente en otra línea estética a la de la serie negra clásica, ¿no? Curiosamente, Código Lampa es un remake de Forajidos. No es tanto una adaptación del cuento de Hemingway, yo creo, como una adaptación de Forajidos de Siodmak, que era una adaptación más fiel del cuento de Hemingway. Teniendo en cuenta una cosa muy importante, que es que el cuento de Hemingway es prácticamente inadaptable a un largometraje porque tiene 9 páginas y una única situación, o mejor dicho 2, pero una literalmente consecuencia de la otra. Sí, es decir, el cuento de Hemingway es simplemente el relato de cómo 2 matones llegan a un bar en un pueblo, empiezan a meterse con el barman y con otro cliente que hay por allí, con el cocinero, mientras piden de comer, y les anuncian que han llegado allí para matar al sueco, a un tal Ole Andresen, que es el sueco, le llaman el sueco, que en la película de Siodmak era Burt Lancaster. Y cómo esos matones van a matar a este hombre, al que uno de los clientes del bar le ha comunicado ya que están allí para matarle, y sin embargo este hombre, el sueco, no se mueve. En la película de Siodmak es muy sobria la actitud de Burt Lancaster, porque aparece en penumbra, tumbado en su cama, no se le ve la cara hasta que se queda solo prácticamente, y
Y este hombre dice, sí, ya sé a lo que vienen, metí la pata en una ocasión, me metí en algo que no me debía haber metido, y se queda ahí esperando a los asesinos a que le maten. Y eso es el cuento de Hemingway, y ahí se termina, y no hay más. Entonces, evidentemente, Forajidos tenía que prolongar esa... inventar todo el resto de la película, ¿no? Pero la situación original de Hemingway está literalmente traspasada a la película de Sioma, mientras que la de Siegel ya no. La de Siegel es una adaptación de la novela, digo, de la película de Sioma, y además una adaptación muy libre, porque cambia muchísimas cosas. Sobre todo hay una cosa muy importante que cambia, y es el punto de vista de toda la historia. En la película de Sioma, que está estructurada igual que la de Siegel a través de una serie de flashbacks, es decir, de vueltas atrás, en la que una serie de personajes que conocieron al sueco van contando lo que saben de él, lo que vivieron junto a él. En esos flashbacks se estructuran en la película de Sioma a través de un agente de seguros que interpretaba Edmond O'Brien y de un policía que interpretaba Sam Levine, y que había sido además amigo de la infancia del sueco. En cambio, era de alguna forma una estructura más convencional. En cambio, en Código de Lampa, los que hacen la encuesta, es decir, los que van buscando los testimonios, son los dos matones, los dos asesinos a sueldo que han matado al sueco, que en esta película no se llama el sueco, sino que se llama Johnny North simplemente, ¿no? Hay otra variante importante, y es que otra variación importante, y es que en la película de Siomak, tal como en el cuento de Hemingway, el sueco es un boxeador que se ha tenido que retirar después de un KO, y en cambio en la película de Siegel es un conductor de, vamos, un conductor de carreras. Casi no sé, un héroe de Howard Hawks. Sí, casi Peligro Línea 7000, película que es muy de la época, ¿no? O de la otra versión anterior de Ruge la multitud, ¿no? The Crow Road se llamaba, ¿no? The Crow Road. Sí. Bueno, entonces a mí de esta película sobre todo hay 3 o 4 cosas que me gustaría llamar la atención de nuestros espectadores para que se fijaran en ello, ¿no? En primer lugar es que es una película totalmente seca, cortante, de una sobriedad exagerada, ¿no? Mientras que Siomak hacía 11 flashbacks, 11 pasos atrás, Siegel hace solo 3, y solo cuenta estrictamente aquello que es esencial en la historia, y aquello que puede suponerse que es lo único que saben esos testigos de la historia, ¿no? En segundo lugar, me gustaría llamar la atención sobre la idea de que John Cassavetes, el actor que hace Johnny North, el protagonista, es también un personaje psicológicamente muy marcado. Es un personaje autodestructivo, muy masoquista, que es carne de cañón en esta historia, ¿no? Y que en la película está muy potenciada la historia de amor, me parece, con respecto a la versión de Siomak, ¿no? A pesar de que en la versión de Siomak era nada menos que Ava Gardner, ¿no? Bueno, pues yo casi diría que es mejor Angie Dickinson en esta, ¿no? Porque realmente esa historia está muy potenciada. Y en tercer lugar, yo quería llamar la atención sobre la construcción desde el punto de vista del guionista, de los personajes de los matones que interpretan Lee Marvin y Clu Gulager, y de los diálogos que hay entre ellos y de ellos con aquellos otros personajes a los que tienen que intimidar y forzar a una confesión que a la que todos ellos se resisten, ¿no? Yo creo que la creación de los personajes de Lee Marvin y de Clu Gulager es maravillosa. En general los diálogos de la película son espléndidos, el guion es de Gene L. Kuhn, y yo creo que es una de las cosas a llamar la atención. Y otra cosa muy clara con respecto a la de Siomak, es que a la de Siegel en relación con la de Siomak, es que en Código de Lampa, que es una película en color, mientras que la de Siomak es en blanco y negro, hay una fotografía luminosa, es una película muy de primeros planos o de planos cortos, y es una película muy directa, en la que no hay nada entre el espectador y lo que está pasando, mientras que la de Siomak es una película mucho más expresionista, iluminada en un blanco y negro maravilloso, con luces y sombras continuamente. Es una película mucho más clásica de la serie negra, y la versión de Siegel realmente es muy revolucionaria con respecto a lo que estamos acostumbrados a entender por película de serie negra. Luego podríamos hablar de muchas otras cosas, porque creo que es una película muy
muy rica, ¿no? Pero, Sí, en fin, sí. a mí estas son las cosas que Muy bien. me han llamado más la atención, ¿no? Y a ti, Miguel Marías, buenas noches. ¿Te ha llamado alguna cosa más la atención para decirlo ahora, antes de que vaya? Ya lo ha mencionado Fernando, yo creo que realmente lo que hace es que es el primer film negro en colores, porque yo creo que uno de los elementos que deshacen en cierto sentido, hacen que desaparezca el cine negro, es la generalización del color, y estaba tan directamente asociado al uso de